Los ligados requieren un tratamiento especial, ya que tienen una forma particular de generarse. Es hacer dos notas con un solo toque de mano derecha. Se sabe que el ligado produce un acento en la primera nota y un reposo en la segunda. Por lo tanto, hay que tener un especial cuidado de ubicar los ligados en una relación directa con la articulación de las frases. Vamos a sumergirnos en el mundo de los ligados ascendentes y descendentes, porque guitarrista no se nace, se hace. Hay que tener disciplina. Pero antes de comenzar, te pido que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis nuevos videos. ¿Están preparados? La lección de hoy es poderosísima. Hoy vamos a estar hablando de los principios que están ayudando a muchísimas personas en todas partes del mundo con este libro. Cómo construir una interpretación. Ya está traducido al italiano, español e inglés. Lo puedes encontrar en mi página web que dejo en la descripción. Empecemos con los ligados ascendentes. Sabemos que son una parte esencial de la técnica de la guitarra, pero hoy vamos a explorar una variante que añadirá un toque único a tu estilo. Es bueno aclarar que se hacen como si fuera un martillo de punta. En lugar de simplemente ejecutar ligados ascendentes de manera convencional, vamos a incorporar patrones diversos en la intensidad. Esto no solo mejorará tu control sobre las cuerdas, sino que también dará una dimensión más expresiva a tu interpretación. Ahora la vamos a empezar en cuarto casillero, donde la guitarra es más blanda, haciendo un crescendo. Yo también fui estudiante como vos de guitarra y a mí me costaba mucho hacer los ligados. Estudié 3 años con un violinista y me decía, esa nota no se escucha, mejor tocarla. Hasta que no aprendí bien la técnica que te voy a revelar en este momento, no podía hacer los ligados descendentes. Pasemos ahora a los ligados descendentes. Esta técnica a menudo se pasa por alto, pero hoy vamos a ponerla en el centro de la atención. Aprenderemos a usar ligados descendentes pellizcando con el dedo, aportando un elemento sorpresa a tu interpretación que te va a dar el detalle absoluto de cada una de las notas que querés hacer sonar. Lo importante es que en el ligado descendente el dedo pellizque la cuerda después del ataque y salga hacia afuera. Lo vamos a volver a repetir. Toco la nota, el ligado descendente pellizca la cuerda, la frena la cuerda inmediata inferior y después sale. Con esta técnica vas a lograr una articulación exacta, detallada y muy sonora. Una cosa muy importante para tener en cuenta cuando estudiamos los ligados es el ritmo. Porque en el apuro de querer hacer el ligado y la técnica, el ritmo se deforma. Entonces, si los podés estudiar con metrónomo, mejor, para que te salgan bien parejos y tengas control del movimiento en el ritmo exacto. Ahora llevemos las cosas a un nivel superior, con trinos y ligados mixtos. Combinar estas técnicas puede crear un sonido impresionante y único. Vamos a explorar cómo integrar este tipo de ligados ascendentes y descendentes, creando así una fusión de velocidad y expresividad que realmente hará que tu guitarra hable.
Usá la técnica aplicada. Si yo lo hice ahora con dedo 1 y 2, para darte un ejemplo, vos utilizalo con 2 y 3, con 3 y 4, con 1 y 3, con 2 y 4, con 1 y 4. Todo este tipo de trabajo te abre la mente, te prepara para una mejor técnica, te amplía la inteligencia de los movimientos y de paso se vuelve un trabajo mucho más creativo y mucho menos aburrido, porque incluso lo podés aplicar a pequeños fragmentos de obras. Tomás una pequeña obra y haces tu ejercicio basado en la obra. No me lo creas, compruébalo. Ustedes han escuchado que los ligados se hacen con la mano sola, eso es correcto. No obstante, en ocasiones los ligados pueden tener la ayuda del brazo también, en especial en algunos trinos o mordentes dobles, donde la acción del dedo solo no alcanza a realizar la tarea con máxima eficiencia. Es importante lograr hacer los ligados con el corazón de la yema y preferentemente garantizar la calidad de la primera nota con un toque apoyado en la mano derecha, ya que la segunda nota depende en gran parte de la sonoridad y la energía de la primera nota. Pero si querés aprender bien los ligados ascendentes, ahora te voy a decir algo que no te dicen en ningún otro canal: el pique del dedo. Por eso, muchas obras como La Gran Jota Aragonesa de Francisco Tárrega o las variaciones sobre un tema de Fernando Sord de Miguel Llobet utilizan solo la mano izquierda para tocar. ¿Cómo se logra? A través del pique del dedo. Es esta acción que te voy a detallar a continuación. Solo mano izquierda, no mires nada más. Dedo 1, retrocede y pica. Escuchás como un picotazo, ¿no? Como si fuera un pajarito que está golpeando contra la cuerda. Repetilo 4 veces, te va a servir muchísimo para lograr los ligados ascendentes. Luego con el 2. Luego con el 3. Luego con el 4. Este trabajo te va a independizar y te va a generar una verdadera técnica para lograr el ligado ascendente. El pique del dedo, hacelo en todas las cuerdas, en todas las posiciones y no me creas, en una semana vas a tener resultados inesperados. Después aquí en los comentarios me los podés compartir. Y ahí lo tienen, chicos. Ligados ascendentes, descendentes, trinos también y una mezcla de todo. Recuerden, la clave está en la práctica constante y la creatividad. Así que tomen sus guitarras, exploren estas técnicas y hagan las suyas. En la parte 2 de este video exploraremos ligados con cejillas, ligados dobles, tocar con la mano izquierda sola y ligados con extensión. Todas esas técnicas no te las pierdas en el próximo video de este canal. Clases de guitarra 321. Si quieres ir un paso más allá, imagina todas las enseñanzas que encontrarás en el interior de mis libros. Suscríbete a este canal. Aquí abajo, en la descripción, encontrarás los enlaces para que te conviertas en uno de mis estudiantes online. Hice una inversión millonaria para adquirir estos conocimientos y hoy los podrás obtener a un precio accesible. En mi página web podrás encontrar este libro, Cómo construir una interpretación. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si realmente deseas un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Recuerda siempre que puedes convertirte en un gran maestro. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chao!